Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Aquí en este libro me encontré una frase que dice: los 12 pasos son el regalo de sanación más grande del siglo XX. Creo que ya también algún papa se había referido a lo que ha significado pues el surgimiento de esta comunidad terapéutica de ayuda mutua y el camino, la salida que encontraron a diferentes situaciones. Ya esta salida, estos indicadores de cómo salir, pues ya se aplican a muchísimas cosas. Ayer están quitando la casa de allá de Renovación Interior y me mandaron un libro en inglés que creo que se refiere a los comedores compulsivos. También se aplica a los jugadores compulsivos, a muchas situaciones, ¿no? Ayer fui a compartir a un grupo de codependientes anónimos. Es otra modalidad que hay hablando acerca de la codependencia, ¿no? Codependencia es asociar una dependencia del codependiente, asociarlo a la dependencia que tiene otra persona. Dice aquí: la familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una adicción, de modo que no existe familia que no se afecte y muestre síntomas de disfunción cuando uno de sus miembros se enferma de adicción. Paradójicamente, además, la familia afectada por adicción termina produciendo un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción. A esto la llamamos codependencia. Luego dice: definición de codependencia. La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de manera compulsiva como respuesta a una relación enferma y alienante con un adicto activo o en una situación de toxicidad relacional. Puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto con la adicción de otra persona, ya sea un familiar, amigo, compañero, pareja, cliente, que sufra de adicción, que experimente, que tenga este problema de salud. Además existen otros desórdenes de conducta y enfermedades
que pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la violencia, el maltrato y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes puede desarrollar codependencia. Y aquí trae algunos síntomas. Luego, por acá, en otros párrafos que hablan de la codependencia, me dice, consiste en estar total o casi totalmente centrados en una persona, un lugar o en algo fuera de nosotros mismos. Se caracteriza por una negación inconsciente de nuestras emociones. La negación es una respuesta humana natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o que no podemos permitirnos sentir. Es nuestra forma de protegernos. Es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias. Ahora, con respecto a la adicción, compañeros. Con respecto a la adicción, dice, acá hay una definición general de adicción. Mientras busquemos la felicidad en el mundo y no en nuestro interior, caeremos en la adicción. Acá, en el primer paso, que es distinto a un primer paso que me mencionaban ahorita, esta es una guía de los 12 pasos, dice, admitimos que éramos impotentes ante la vida de los demás y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Acá la palabra ingobernable, ya saben que en inglés se escribe inmanejable, y que en nuestra guía autodiagnóstico la vamos verificando, viendo si nos podemos hacer responsables o no de las distintas áreas de nuestra vida. Acá tengo yo otra cosa que era lo que estaba acá. Dice, tratar de controlar la vida de otra persona va a provocar una falta de control sobre la tuya. Entonces, el problema es el mismo para todos, tratar de controlar lo que ocurre, ¿no? Para los adictos, lo que ocurre en general, acá nos hablan de una negación inconsciente, que elevamos a necesidad primaria de supervivencia, nos lo mencionaron aquí, que es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia, ¿no? Y es así como nosotros manejamos la adicción, compañeros. No sé si ustedes recuerden, pero aquí nosotros hablamos de la impotencia. La impotencia, esto surgió, todo aquí ha surgido como surgen las cosas, ¿no? Se van dando. Dice, impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. La pérdida de las facultades de la voluntad, estas aparecen en el primer paso. Es siempre la plataforma de salida, la plataforma de la situación que nos da la energía necesaria para buscar la salida de una situación, ya sea la adicción al consumo, ya sea todas son lo mismo, todo es un intento de control. Entonces dice aquí, estas expresiones, impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad, aparecen en el primer paso del método de recuperación que para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol sugiere la agrupación Alcohólicos Anónimos, que fue la primera vez que se utilizaron
estos pasos de indicadores de por dónde va la salida, ¿no? Es más, ya les he mencionado yo que el nombre que se le iba a poner a nuestro libro era la salida, a nuestro libro, que es un compartimiento de experiencias. También hemos visto, ya lo vimos hace poco en una de las 3 charlas a sociedades médicas, que esta cuestión surgió tomando de varias partes diferentes cosas. Ahí nos hablan de la psiquiatría, de la religión, y un ingrediente muy importante, nuestra experiencia y nuestra necesidad de salir, ¿no? Nuestra necesidad de salir de la situación en la cual estamos ubicados. Entonces aquí dice, de hecho la pérdida de las facultades de la voluntad es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. O sea, lo que significa que la impotencia es no poder no consumir. En este otro caso, el primer paso, como está planteado aquí, admitimos que éramos impotentes ante la vida. Yo, por la experiencia que tengo, que no podíamos dejar de tratar de controlar la vida de otras personas. Esa es la codependencia como veo que se presenta. Entonces dice, de hecho, la pérdida de las facultades de la voluntad es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Luego, acá todo se va construyendo poco a poco, leyendo el compartimiento de experiencia de aquí. Nosotros, los adictos, no somos adictos porque consumimos, sino que consumimos porque somos adictos. Acá en algún capítulo, no todo el que consume es adicto, ¿no? No todo el que consume es adicto. Así como no todo el que tenga una relación de compromiso con algún adicto tendrá que caer necesariamente en la codependencia, ¿no? No todo, no es una generalización. Dice, no todo el que consume es adicto. Y el consumo del adicto no tiene comparación alguna con el consumo del que no es adicto. Alguien que consuma, nosotros no somos adictos porque consumimos, sino que es al revés, consumimos porque somos adictos. Ahora, alguien que consuma sin ser adicto, tenemos diferentes casos: el consumidor moderado, el consumidor excesivo, y uno más que trata la doctora Marty Mann en un capítulo sobre el alcoholismo, el capítulo que nos dice quién es un alcohólico o quién es un adicto, y ahí nos plantea el adicto de situación, el consumidor de situación, que no llega a ser adicto, pero que durante cierta situación y ante ciertos hechos presenta todas las características. Y nos dice ahí que lo que conviene es que mientras se aclara si es o no un adicto, es que tome en cuenta lo que tomaría en cuenta un adicto. Entonces, alguien que consume sin ser adicto, como pudiera ser el consumidor moderado, el consumidor pérdida de las facultades de la voluntad, el consumidor excesivo todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir. Dice, si hay algún motivo, la advertencia de algún médico, algún cambio de ambiente, algún enamoramiento, alguna cuestión así, todavía puede recurrir. Tal vez le cueste trabajo y tal vez hasta necesite ayuda, pero todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir. Entonces, una persona que es adicta, que no es adicta y consume, porque la adicción es la enfermedad
y el síntoma es el consumo. Entonces, una persona que consuma sin ser adicto dice, yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué no puede él? ¿Ya? Porque él tiene esta enfermedad. ¿Y cuál es una manifestación inmediata de esta enfermedad? El no poder no consumir. Es la impotencia de la que se habla. Ahora, acá, en este libro que se llama Manías, Adicciones y Codependencias, dice aquí, nos dice, al ver la palabra enfermedad, otra cosa, esta situación está ahora considerada como una enfermedad cerebral crónica. Ya sabemos que es una enfermedad incurable, progresiva y terminal porque tiene ciertos finales previsibles. Pero dice, al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. Con la definición general de adicción que dimos ahorita y con la carencia, la necesidad de acudir a esto que llaman espiritualidad, que sirve para vivir la vida, pues vimos que la mayoría de las personas, la humanidad en su gran mayoría, experimenta un estado de enfermedad, ¿no? Aquí nos dicen, el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. En el hinduismo nos dicen esta disfunción es una forma de enfermedad mental colectiva. La llaman maya, el velo de la ilusión, el no tener algo que te vela lo que en realidad es, ¿no? Buda dice, la mente humana en su estado normal genera dukkha, sufrimiento, descontento o simple desdicha. Las enseñanzas cristianas nos dicen, el estado colectivo de la humanidad es el de pecado original. Y aquí para referirnos a la palabra pecado, se van a la definición original del griego, donde nos dicen que pecar es errar en el blanco, no dar en el blanco de la existencia humana, de lo que es la vida, de cuál es el propósito de nuestra vida, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. Esa es una de las dos noticias que nos dan, y nos dan la segunda, esta pues es medio mala, la segunda que es buena, que es posible una transformación radical de la conciencia humana. De este tipo de problemas de salud, nadie sana siendo el mismo. Necesitamos transformarnos, necesitamos ser otros. Dice, es posible una transformación radical de la conciencia humana. El hinduismo y el budismo lo llama iluminación o moksha, liberación. Jesús la llama salvación, liberación y despertar, que implica el final del sufrimiento. El logro más grande de la humanidad es reconocer su propia disfunción. Bueno, acá, y esto lo digo por una cosa que surgió en la semana, al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. Sugiero que la raíz de esta enfermedad o sea que la enfermedad es distinta que el síntoma. Muchas personas han enfocado la adicción desde el síntoma hacia la causa, desde el exterior hacia el interior, describiendo el comportamiento y después tratando de evitarlo. Es decir, en lugar de verlo como un problema de salud, como una enfermedad, lo ven como un problema de comportamiento. Sugiero un enfoque opuesto y ver la adicción de la causa hacia el síntoma, identificándola y entonces cambiando o actuando sobre la causa que nos conducen a la presencia del síntoma. Con la dependencia a las sustancias químicas, siento que el concepto de enfermedad
tiene un papel extremadamente útil, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Porque todavía, y aunque les digo que lo que se acepta actualmente es que es una enfermedad cerebral crónica, todavía hay discusiones, ¿no? Esas discusiones no son muy de fondo. Por ahí nos dice que es un trastorno de elección, pero independientemente de eso, tiene una ventaja, tiene un papel extremadamente útil enfocarlo como una enfermedad. En la recuperación temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberan cierta censura, condenación, juicio y culpa. Si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire en su interior en el momento presente y diga, ahora tengo una opción acerca de cómo vivir, entonces estoy a favor. Si por el contrario, si el decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida, entonces estoy en contra. En pocas palabras, si una persona dice padezco una enfermedad, la frase ideal sería y tengo la opción de cómo vivir mi vida. Esto en nuestro libro de compartimiento de experiencias nos lo manejan diciendo que aunque la enfermedad es incurable, sí se puede mantener bajo control. Hay muchas enfermedades que se pueden controlar. En la página 78 del libro me dice, no estamos curados, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ahora, ¿qué querrán decir con mantenimiento de nuestra condición espiritual? Por ejemplo, si hablamos de mantenimiento de condición física, ¿qué es lo que varios de los que están aquí creen que vienen a hacer? A mantener su condición física, ¿verdad? A ejercitarse, ¿verdad? Si venimos a ejercitarnos, pero en algo mucho más difícil que ese ejercicio físico, dice el mantenimiento de nuestra condición espiritual. En cada momento, ante cada contenido que la vida nos presenta, tenemos que saber que lo que estamos viviendo es lo que Dios determina. Dice, llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos, a todo lo que vivimos. Saber que lo que vivimos es lo que Él determina que vivamos. Esto va de acuerdo a lo que nos dice la sabiduría perenne espiritual en cuanto a que nosotros estamos aquí para que su propósito se despliegue, y esa es nuestra importancia. Esto pues nos hace entender, ¿verdad? De alguna manera nos dice la voluntad de Dios. Yo también, cuando hablan de voluntad, la voluntad esa palabra permite un cierto juego, ¿verdad? Porque nosotros, al hablar no utilizaré palabras para que las palabras no sean un obstáculo, no utilizaré la palabra Dios, utilizaré la palabra ser, la palabra vida, la palabra el todo, etcétera, para procurar llegar, para que no nos cierren las palabras el camino. Entonces, nosotros estamos aquí para que su divino propósito se despliegue, lo cual es inevitable. La voluntad, como tendemos a antropomorfizar cuando hablamos a referirnos al todo, tendemos a pensar acerca de Él en base a lo que sabemos acerca de nosotros. La voluntad de uno, pues no es determinante de lo que es, ¿verdad? Tu voluntad puede coincidir con el contenido que la vida te presenta, o puede no coincidir con el contenido que la vida te presenta. En su caso, eso es imposible.
¿verdad? Entonces, tratamos de jugar a no ser, dejamos de jugar a ser Dios, ¿verdad? Dejamos de creer que tenemos la capacidad de determinar lo que vamos a vivir, ¿verdad? Dejamos de de creer que tenemos la capacidad de controlar las cosas. En la sabiduría perenne nos dicen que en la vida, la forma correcta de vivirla, es saber que no es cuestión de control, sino es cuestión de equilibrio ante lo que se vive. Entonces, aquí nos dice el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ahora nos hablan de la responsabilidad. Aquí nos hablan, cuando nos dicen que el concepto de enfermedad es útil porque libera de censura, condenación, juicio y culpa, nos dicen que ese concepto es útil, ¿verdad? Y aquí nos dicen, ahora tengo una opción de cómo vivir mi vida. Dice, si el decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida, entonces estoy en contra. Entonces aquí nos vamos acá. Aquí nos dice, este es un modelo residencial, ¿verdad? Aquí pues estamos temporalmente residiendo, es un modelo residencial de tratamiento y dice, el residente se confronta continuamente, él mismo, ¿no? Porque aquí no hay quien los confronte, no hay quien los confronte, ¿eh? No tenemos, antes teníamos un equipo de confrontadores, pero ahora ya no lo tenemos. Entonces ya eso está a su cargo, estarse confrontando con la realidad de que está en un programa terapéutico. Aquí la palabra se usa por analogía, porque para dar salida a una situación de un problema de salud, a esa cuestión se le llama terapia o terapéutica, a donde ha venido pidiendo ayuda para cambiar de vida. Y cambiar de vida aquí no significa cambiar lo que vives, sino cambiar cómo lo vives. Y no en algún lugar que lo permita olvidar la realidad de la que vino. Y él mismo no se debe permitir la más mínima fantasía que lo exima de su responsabilidad actual para consigo mismo y para los que lo rodean. ¿Y cuál es la responsabilidad actual de nosotros con nosotros mismos y para con los que nos rodean? Mantener esta suspensión diaria de nuestra sentencia mediante el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Aquí sabemos que no les vamos a dar el alta, compañeros. No les vamos a dar el alta. Aquí no se llevan puesto nada. En el capítulo 11, por ejemplo, que habla de una visión para ti, dice, no hay un sustituto para algo malo. Pues no. Un sustituto es una cosa buena, ¿no? Dice, es la comunidad, pero ni tan siquiera la comunidad, ni participación activa en la comunidad, en una comunidad de práctica espiritual. Aquí ya vimos, compañeros, que lo que ayuda al crecimiento espiritual, al crecimiento transpersonal, que es el más alto grado de desarrollo al que puede llegar el ser humano, más allá que el desarrollo convencional o el que se adquiere por medio de la familia, los medios de comunicación, las universidades. No, en la pirámide de Maslow, que es un psicólogo que estudió a las personas más sanas, hasta arriba pone el crecimiento espiritual. Y hay
cuestiones que ayudan a lograr ese crecimiento. Aquí nos dice ayuda. En términos ideales, la disciplina debe de ir acompañada por una comunidad de práctica espiritual, un grupo de personas con mentalidades afines, con necesidades afines, todas dedicadas al crecimiento transpersonal. Esta comunidad provee el apoyo que la comunidad social no puede brindar. Esto es en cuanto a ayuda. En cuanto a obstáculos, compañeros, para el crecimiento transpersonal, nos ponen, por ejemplo, aquí a la sociedad. Dice, aunque la sociedad apoya el desarrollo a lo convencional, suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría postconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales. Los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad, o que la nación o el grupo de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y procuran mantener el status quo sin movimiento. Entonces, allá afuera lo que vamos a encontrar muchas veces es un obstáculo a nuestro trabajo. Mientras que aquí adentro, en esta comunidad de práctica espiritual, con mi participación en ella, porque si no, para mí no es una comunidad de práctica espiritual, compañeros. Con mi participación en la práctica de estos principios espirituales, es una ayuda a mi propio crecimiento. Entonces, les digo, nosotros no podemos no consumir. Vamos a ver por qué no podemos no consumir, ¿verdad? Acá dicen, cuando se trata de elegir, han perdido la capacidad de elegir el no hacerlo. Acá nos dicen el consumo para el adicto, o estoy tratando de abarcar cualquier problema de adicción, porque en general todos los problemas de adicción son cada uno caso particular de una cuestión general, de buscar el control, de tratar de jugar a ser Dios. Acá nos dice, han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. El consumo no es una elección, no es su voluntad la que determina que consuman, ni tampoco será su voluntad la que determine que no consuman. Aquí nos dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Es un inicio, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablan de la tercera tradición, nos dicen que el único requisito es el querer dejar de consumir o algo así, pero nos hablan ahí ya viene alguien que no lo puede hacer, no quiere o no puede. Debemos tener el deseo, pero ese deseo debe de ir reforzado con toda la acción necesaria. Aquí en el capítulo 4 nos mencionan la alternativa ante la que nos encontramos. Nos dice, estar condenado a una muerte por adicción. Vamos a ponerle no. Vivir todas las consecuencias de este problema de salud. Vivir su terminalidad. O vivir la vida, que muchas veces es dudoso llamarle vida a lo que vive un adicto en la actividad. O, acá ponen una frase, vivir sobre una base espiritual. O transformarte, o cambiar, no son alternativas fáciles de encarar. En física hay una cuestión que se llama inercia, compañeros, que es la fuerza que mantiene a algo en la dirección en la que va. Entonces,
para cambiar la dirección en la que vamos nosotros. Nosotros estamos ante la alternativa de seguir como estamos. Seguir como estamos, aquí lo expresan, estar condenado a tal cosa, ¿no? Pero sencillamente vamos a ponerlo en términos más simples, es decir, seguir como estamos o cambiar. No son fáciles de encarar. Necesitamos, para optar por la alternativa de encarar, necesitamos esa fuerza que sea mayor que la fuerza que nos mantiene como estamos, una fuerza mayor que la inercia de seguir como somos, ¿verdad? Y eso solo lo da la necesidad, el cansancio del sufrimiento. Nos dicen, ¿es imprescindible el sufrimiento? Si es imprescindible, es necesario para que te des cuenta de que no es necesario. Y aquí nos brindan varios recursos para irlo desechando. Entonces aquí dice, vamos a acudir a la definición de adicción como la negación inconsciente, negarte sin darte cuenta a vivir determinado tipo de emociones. Sabemos que las emociones no son producto de las emociones no la determinan las circunstancias, sino lo que pensamos de las circunstancias. La gente cree que depende de lo que ocurre, del contenido de la vida, para su sufrimiento o su felicidad, ¿no? Dice, el contenido de este momento me es molesto porque está ocurriendo algo que no debería ocurrir o porque no está ocurriendo algo que debería ocurrir. Y cuando yo uso la palabra debería, es un imperativo. Y yo no tengo la capacidad de ponerle imperativos a la vida, compañeros. Yo tengo que dejar de jugar a ser Dios. Tengo que dejar de creer que yo soy el que controlo lo que pasa, ¿verdad? ¿No? Dice, por ahí otro libro, dice, el arte de vivir es ser uno con la vida, ¿no? Darte cuenta que la vida es la bailarina y tú eres el baile, ¿no? O como si fueras en un caballo, ¿no? Y te preguntan, ¿a dónde vas? Pues pregúntale al caballo. Pero necesitamos, compañeros, una confianza, y no voy a usar la palabra fe ni nada de esto. Acá hay un capítulo que dice agnósticos, ¿no? Está el creyente, se afirma que Dios existe, está el ateo que afirma que no existe, y está el agnóstico que no afirma ni una cosa ni otra. Pero esta afirmación, compañeros, no es una declaración verbal, así como la admisión de mi impotencia no es una admisión verbal, porque aquí, por ejemplo, estamos todos juntos en torno a un problema común, que es la adicción. Entonces todos llegamos y decimos que somos adictos, nos subimos a una silla o a una tribuna y nos presentamos como adictos y con eso creemos que estamos admitiendo que somos adictos. La admisión de que somos adictos viene del hecho de que nos confrontemos con la realidad y con que no nos fuguemos de nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás. Y hay una responsabilidad que es prioritaria y sin la cual no podremos atender ninguna otra responsabilidad. No, pues mi responsabilidad es ir a pagar la renta o ir a ver a la perrita que dejé por allá. ¿No? Tú ve a verla. Y pues, no sé si llegarás aquí de regreso o llegarás a otro lado, pero la perrita se va a volver a quedar sola. ¿Cuál es tu responsabilidad para con ella? ¿Estar bien tú? ¿No? Entonces, con esto quiero tratar algunas cuestiones que se trataron durante la semana. Porque la impotencia, ¿de dónde surge? De una negación inconsciente. Y esa negación inconsciente se vuelve para mí una necesidad de supervivencia, el no vivir esa emoción, que es lo que les acabo de leer con respecto a la codependencia.
Dice, la negación es una respuesta natural a situaciones a las que no podemos hacer frente o no podemos permitirnos sentir. Es nuestra forma de protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias. Ahora, el cerebro tiene un manejo de las necesidades primarias de supervivencia, que no va a través de la razón, no va a través del lóbulo frontal, de la parte más desarrollada de mi cerebro, sino de la parte primitiva de mi cerebro, en donde se encuentra la parte que controla las emociones y las necesidades de supervivencia. Esa parte se llama la amígdala, es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, y esa parte no trabaja a través de razonamientos o pensamientos o decisiones, sino a través de mandatos bioquímicos, compañeros. Entonces, ese manejo que estaba, por eso es una enfermedad cerebral crónica, porque mi cerebro ya está funcionando está aplicando un funcionamiento que se aplica a ciertas cosas, a una cosa que no reúne las condiciones para que se le aplique ese funcionamiento. Nos dicen que cuando se desata ese mandato bioquímico, por ejemplo, ante la necesidad de comer, que les manejaron el otro día, te manda el mandato de alimentarte y te manda la señal de que cuando ya está satisfecha la necesidad de supervivencia, pues ya puedes detenerte. En nuestro caso, al irse desarrollando, al ir defendiendo la mentira de que hay una manera de no vivir esas emociones, compañeros, ¿no? Porque nosotros creímos haber encontrado el poder que nos faltaba para vivir, porque necesitábamos encontrarlo, pero nunca lo encontramos. El poder no estaba ahí, compañeros. Ahora, al no estar consumiendo, no se ha resuelto nuestra falta de poder para vivir. Tenemos que recurrir a un poder más grande que nosotros, ¿no? ¿Y en base a qué? Para que no nos regrese la locura que vuelva a iniciar el ciclo de comportamiento, de patrones destructivos, para que no nos regrese esa locura, ¿verdad? La locura, porque la única forma de romper ese ciclo es evitando el inicio de todo ese patrón, ¿no? Y ahora, para evitar el inicio de ese patrón, pues nosotros tenemos que dejar de producir esas emociones, o aunque se produzcan esas emociones, tiene que haber algo que las contrarreste de forma que le quite todo poder para actuar sobre nuestro comportamiento. Y eso se logra en base a la confianza, ¿verdad? A la confianza ya no le voy a llamar fe, porque cuando nos hablan respecto a la fe, nos tienen que aclarar que la fe es confianza y no desafío, compañeros, ¿no? Muchas veces nosotros decimos de la fe que ya hemos perdido la fe, que no. La fe, no por lo que me presenta como contenido de la vida, sino por de quién proviene lo que me presenta la vida como contenido. La fe, que es el resultado de alcanzar la libertad. Aquí, compañeros, me dicen, por ejemplo, toda situación que no puedas cambiar te está indicando una cosa, que eres tú el que tiene que cambiar. La resistencia es lo que produce el sufrimiento. Aceptar para evitar de sufrir. Para que no surja el sufrimiento producido por resistirnos a lo que es, debemos aceptar lo que no se puede cambiar. Cambiar nosotros de la resistencia a la aceptación. A ver, por acá. Por acá me dice, la libertad emocional, alcanzar la libertad emocional. Asumir por completo la responsabilidad de nuestro estado emocional.
dejar de decir que yo estoy mal por lo que está ocurriendo, ¿no? Tú eres el que en cada momento tomas una decisión, tú eres tu verdugo o tu salvador, tú eres el que decides. Dice aquí, asumir por completo la responsabilidad de nuestro estado emocional sin atribuirlo a ninguna circunstancia ni actitud de otra persona. Nosotros tenemos la prueba de que esa le llaman la última, las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tenemos personas que con su testimonio nos han mostrado que es posible tener esa libertad. La última de libertades humanas es escoger nuestra actitud en cualquier circunstancia, escoger nuestro propio camino. Es esta libertad espiritual de la que no se nos puede despojar la que da significado y propósito a la vida. Acá nos dice, la mayoría de nosotros como resultado del condicionamiento tenemos respuestas repetitivas y predecibles a los estímulos de nuestro ambiente. Nuestras lecciones parecen ser automáticamente activadas por la gente o las circunstancias y nos olvidamos de que estas siguen siendo decisiones que nosotros estamos tomando a cada momento de nuestra existencia. Simplemente estamos tomando estas decisiones de manera inconsciente, sin darnos cuenta que nosotros somos los que estamos decidiendo, ¿verdad? Entonces, nos dicen, es el no consumo. Todo lo que tenemos que... No, el no consumo es el principio para poder seguir trabajando en esto. Para poder seguir trabajando en esto. Acá tenemos el como lo bebí. Dice, es el no consumo, el no caer en la conducta que nos está dañando para generalizar esta situación. Lo que hemos de esperar de nuestro cambio, no, es el no consumo o el no estar en esa situación es el principio para poder empezar a trabajar en lo que queremos lograr. Y aquí nos vamos al número 8, que nos dice, es no caer en esa conducta destructiva, lo que hemos de esperar de nuestro cambio. No, ese es apenas el principio para poder empezar a trabajar en nuestro cambio. Es el primer don, desde el principio. Si han de recibirse más dones, porque en toda la indicación, en todo el compartimiento de experiencia que hay aquí, nos indican que lo que ocurre no ocurre por nosotros, porque nosotros ya hemos admitido nuestra impotencia. Entonces dice, conforme adelanta nuestro cambio, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida. Cuando me hablan de la antigua vida, no me hablan de desechar lo que viví, sino de desechar la manera en que la viví, la que no da resultado. La manera de vivir las cosas así no nos dio resultado. Por una nueva manera de vivirlas que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite, donde ya tendremos la libertad de asumir por completo la responsabilidad de nuestro estado emocional. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio de crecimiento, ¿no? Entonces esto va de acuerdo a lo que les digo aquí en el libro. Padezco una enfermedad y tengo la opción de cómo vivir mi vida. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, mija. Sí, el cambio, el de ver las cosas diferentes, pero las emociones, tú decías el otro día, tengo entendido, ya no las voy a dejar venir, sino ya voy a vivir la vida aceptada en la hora. Pero las emociones, lo que me producían del consumo era
verlas como yo quería y no aceptarlas. No, era lo que pensabas acerca de lo que pasabas. Sí. Eso es lo que produce la emoción, ¿verdad? Sí. Ahora, el pensamiento, compañeros, no nos es muy útil, porque hay una frase que dice, la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería. El pensamiento fragmenta. No puedes pensar en el todo, en donde todo está interconectado. Nuestro pensamiento deja de tomar en cuenta. Pero aparte, lo que diga nuestro pensamiento no va a tener tanto peso como la confianza que tenemos en de dónde proviene, de quién proviene lo que vivimos. Proviene de alguien que sabe lo que hace, que realmente sí tiene una visión de la totalidad, no fragmentada, que actúa a nuestro favor, porque lo que lo liga con nosotros es el amor, ¿verdad? Que actúa a nuestro favor y que es el que determina lo que ocurre. Esa confianza que tenemos en Él tiene más peso que cómo catalogamos nosotros lo que vivimos. De esa forma se dejan de producir esas emociones. Tiene más peso que si lo que vivimos concuerda con lo que queremos que sea o con lo que no queremos que no sea. ¿No? La confianza de que proviene de Él. Por ahí hay una frase también que dice, solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios ocurre todo lo que ocurre. Si tú te vas a buscar la etimología de la gracia, de la palabra gracia, pues en el fondo encuentras solo por su amor. Solo por su amor. Lo que pasa es que nuestra mente no comprende cómo nos está manifestando su amor, ¿no? Por ejemplo, pues somos, el pensamiento de Él no es como nuestro pensamiento. Les digo que cuando hablemos del todo, no podemos hablar basándonos en lo que se presenta en nosotros, ¿no? Él no piensa primero en una parte de tu vida, luego en la siguiente, no piensa en la vida de alguien y luego en la del otro, y en la del otro, y en la del otro, y en la existencia de todo absolutamente, ¿verdad? Si tú te remontas a la causa de cualquier suceso, te tienes que remontar al momento mismo de la creación, y este momento es este momento. Buena suerte, mala suerte, buenas noticias, malas noticias, es difícil saberlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay uno de los resultados que debemos obtener en nuestro cambio, no lamentarnos por el pasado. Saber para qué ha servido todo lo que vivimos. Te dicen, ¿es imprescindible el sufrimiento? Sí te va a servir para que te des cuenta que no es necesario que sigas sufriendo, ¿no? Entonces, esto se puede decir de muchas formas, ¿no? Lo que la situación tiene de florido, de ventajosa para mí, de encontrar una nueva forma de vivir la vida, ya dejando de sentir que la vida es algo que hay que soportar y que para soportarla me tengo que meter algo, güey. ¿Ah? Acá nos dice, somos lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia. No se refiere a luces ni colores, sino a ver la vida bien, ¿eh? A ver la vida bien, lo cual nunca lo habíamos visto bien. Ante lo que veíamos, ante lo que percibíamos, porque la percepción de lo percibido depende del que lo percibe y no de lo que percibes. Y la realidad para nosotros era una interpretación, y era una interpretación que producía emociones que nos negábamos a vivir. Y esas eran las que, manejadas como una necesidad primaria de supervivencia, desataban el mandato bioquímico de consumir, imposibilitando la elección, compañero. ¿Se entiende? Y con eso me refiero a cualquier clase de control que quiera uno tener. Eso de jugar a ser Dios. Por ejemplo, en Dios estaría muy mal, sería razonable que se pusiera bastante mal
cuando no ocurre lo que Él quisiera que ocurriera, lo cual nunca va a pasar. Pero nosotros hasta en esa forma jugamos a ser Dios, ¿eh? Poniéndonos mal cuando lo que ocurre no es lo que queremos que ocurra, no sabiendo que lo que ocurre, dice, creen que su felicidad está determinada, su sufrimiento por lo que ocurre, por lo que no ocurre, cuando lo que ocurre es lo más cambiante, ¿verdad? Y al estar viviendo eso se pierde la perfección inherente de cada momento, que es una perfección que permanece intacta ante el cambio del contenido del momento. Es una perfección que es constante, que es siempre. ¿Quién levantó la mano, Miguel? Buenas tardes, Miguel Loreto. Las dos veces que he hablado con usted, recuerdo las pocas veces que he hablado con usted, las dos me manifestaban dos cosas que no tenía por qué haberlas pensado. Una era el pasado, acerca de que yo me ocupaba de haber perdido una relación, lo cual eso ya estaba, ya no iba a ser tal vez. Y la otra era que en un futuro, cuando me tocara salir al exterior, iba a depender mucho mi estado de ánimo si recuperaba o no esa familia, Ahora me queda claro que tengo que ver que eso ya, paso no paso, ya está escrito como nos comenta Pablo, la teoría de la relatividad. No tengo la capacidad de ver el todo, mas sin embargo creo en Dios, pero no le he estado entregando esa confianza ni a Él ni a mí mismo, de que Él sabe lo que hace, ¿Por qué lo hizo, Incluso el haber llegado a ciertas zonas donde consumía. Pero tienes que confiar en que lo hizo, no te vas a dar cuenta, pero lo hizo por amor mío. Si te digo, un niño no comprende que su padre lo ama y que por eso no lo deja jugar en el periférico, ¿verdad? O un niño no comprende que para darle algo, le pide algo. Ahora, el amor que Él nos tiene no tiene nada que ver con el uso que nosotros damos a la palabra amor, ¿no? Acá es un amor incondicional que no está en base a tus merecimientos ni nada de esto. Sí, y ahorita que tú me decías esto del pasado, si traes demasiado pasado, vas a traer demasiada problemas, no sé, problemas emocionales, porque estás en el presente. Una de las cosas es estar continuamente en el presente, porque es en el único momento en que estamos. Cambia el contenido del presente, eso es lo que cambia, ¿verdad? Temor es demasiado futuro. Lamentación, demasiado pasado. Ahora, lo que buscamos es que Él esté con nosotros para que nos dé el poder para vivir. ¿Y cuál es el único momento en que Él puede estar con nosotros? Dice, me encontraba lamentando el pasado con sus errores y dice, me encontraba lamentando el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló, mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa, aguardé, Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que vivir con Dios es más fácil que vivir sin Dios. Que nosotros necesitamos a Dios con nosotros para poder vivir. Ese es el poder que necesitamos. Ese poder para vivir lo quisimos encontrar en otros lados. Hasta mezclas hicimos, ¿verdad? Hicimos mezclas y pasamos de una cosa a otra y decíamos, si primero me meto esto y luego lo otro, ¿no? Primero las anfetaminas y luego el alcohol o primero aceite de olivo y luego el alcohol para que no se me suba tanto, ¿no? Ya hicimos todos los intentos y el poder no estaba ahí. La espiritualidad, como lo define Santa Teresa, es caminar con Dios en lugar de caminar solo. Acá, eso está en otro libro que no tengo ahorita aquí, ¿no? La espiritualidad es que Dios esté con nosotros. Sí, Paco. Buenas tardes, Francisco Arito. Acerca del control, por ejemplo, escucho acerca del control. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo,
tantas clases de adicciones, he escuchado hablar acerca de la codependencia, ¿no? La codependencia es básicamente muy grande, codependencia a personas, codependencias a sustancias, ¿no? O sea, lo que yo decía es, si yo día con día voy tomando decisiones, yo no puedo escapar de una realidad porque aquí estoy, ¿sí me entiendes? O sea, a mí el tomar algo, el meterme algo, a mí no me traslada a ningún lado, ¿sí me entiendes? O sea, yo sigo metido en la realidad, sigo metido en ese momento y sigo haciendo lo que tengo que hacer. No, sigues metida, pero no en la verdadera realidad. Y bueno, pero finalmente, o sea, primero no escapo de ahí. Sigues metido en el condicionamiento, mijo. Y ahora por ejemplo, ¿por qué, cómo es posible que yo no tenga el control de las cosas si soy yo el que toma las decisiones? Ok, a lo mejor... A ver, echa tu vida para atrás. Lo que tú has vivido es lo que tú has planeado vivir. No, pero tomé las decisiones. Ahora, sí, pero si el tomar la decisión implicara que esa decisión se cumple, eso es tener el control. Si no, no tienes el control. Pero en algunas ocasiones cuando, no sé, por X o Y circunstancias, las cosas no se dan base a lo planeado, de alguna manera yo estoy tratando de incentivar que ese resultado se dé en base a las decisiones que yo tomo. Tú podrás querer, y es más, si te alineas con todos estos principios, es más posible que la expansión en lo externo se dé y vaya por donde tú quieres. Dice, la decisión más importante que debemos tomar es si la vida es nuestra amiga o nuestra enemiga. Y la decisión, la vida ya tomó su decisión de que es, y digo la vida, el todo, para no usar unas palabras específicas, es nuestra amiga. Ahora yo le doy la bienvenida, venga vestida, piense yo lo que piense de lo que estoy viviendo. Y la vida responde amistosamente y coopera contigo. Mira, por ejemplo, acá hay un psicólogo que nos dice: el gran hecho central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida infinita y abrirnos completamente a esta afluencia divina. En el grado en que nos adentramos en esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. Cuando estoy hablando de esa inteligencia no tiene nada que ver con la inteligencia humana, ¿no? Dice, en la medida en que nos damos cuenta de nuestra unidad con el Espíritu Infinito, cambiamos la enfermedad por el alivio, porque la salud en estos términos es paz espiritual. Hay una cosa que llaman los budistas las rememoraciones de que todos vamos a enfermar, a envejecer, a morir, pero la salud es paz espiritual, no se refiere al estado físico de tu cuerpo. Espérame tantito, hijo. Dice aquí, cambiemos la enfermedad por el alivio, la desarmonía por la armonía, el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundante. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno más tiempo del que elijamos. Y el infierno no es un lugar, no vayan a voltear hacia abajo, no es un lugar, es un estado de tu ser, es un estado de bienestar. Y ya vimos que los responsables de nuestro bienestar, la responsabilidad la asumimos nosotros. No podamos quedar a merced de lo que ocurre o atribuir la responsabilidad que estamos mal por las circunstancias o las actitudes de los demás. Nosotros somos los que estamos decidiendo, aunque sea inconscientemente, y aquí es donde nos mencionan esto de los condicionamientos. Como resultado del condicionamiento tenemos respuestas repetitivas. ¿Y el condicionamiento qué son? Pues lo que se oye circular en boga, ¿no? Que si no tienes que estar mal, que lo que te da la felicidad es el dinero, que lo que nos manifiestan ahí como obstáculo
en cuanto a la sociedad que mantiene esos condicionamientos. Aquí te dice, no hemos de estar en el infierno más tiempo el que elijamos, y cuando escogemos levantarnos, todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo, hacia un estado de bienestar, ¿no? Ahora nosotros, ¿a qué somos adictos? A estar mal. ¿Qué dicen de nosotros, compañeros? Que estamos inquietos, irritables y descontentos. ¿Por qué? ¿Porque está pasando esto? ¿O porque no está pasando algo que quisiéramos que pasara? Pues si no está pasando eso que quisiéramos que pasara y que nos tiene inquietos, irritables, cuando pase, vamos a volver a estar inquietos, irritables y descontentos. Hasta que no alcancemos la libertad, hasta que nos hagamos responsables de nuestro estado emocional. Y todo eso es lo que nos permite vivir estos principios espirituales, ¿no, hijo? Que tomamos decisiones, sí, ¿no, hijo? Hay que hacer la mayor parte, algunas inconscientes, ¿no? Si yo te insulto y tú te enojas, me vas a echar a mí la culpa. Cuando el que está decidiendo enojarse y ponerse mal, eres tú, ¿no? La ira es algo que te quema como resultado que tú quisieras quemar a alguien, pero el que se está quemando eres tú, ¿no, mijo? Y lo mismo con todas las emociones negativas. Tú querías decir algo. Bueno, en base a lo que dijo el paterno, ¿no? Es algo que ahorita entiendo que es un problema que yo tenía mucho, ¿no? A lo mejor yo puedo tomar la decisión de invitar a alguien a salir, por ejemplo, ¿no? Puedo planear la cena perfecta y todo, ¿no? Y a lo mejor esa persona ni llega, ¿no? Entonces es cuando nos dicen que no tengo que depender que no debo depender de mi felicidad, del éxito o del fracaso, ¿no? Que al fin y al cabo, el éxito o el fracaso mundano. Mundano es de acuerdo al condicionamiento. A ver, ¿cuál es la ciencia de la satisfacción? Pretender que puedes obtener lo que quieres. Aquí cada uno tiene una escala de valores. Habrá gente que le interese más lo económico, habrá gente que le interese más lo intelectual, otros el desarrollo físico. Escojan dentro de esa escala de valores a alguien que pueda ser modelo para ustedes, ¿no? Por ejemplo, si lo que les interesa es lo económico, escojan a Slim, ¿no? Pregúntenle a Slim si ya tiene lo que quiere. Todo eso está sujeto a la ley del interés disminuido. No tiene punto de saturación. En cuanto alcances algo, el ego te va a proponer otra cosa, ¿verdad? ¿O qué te capacitará mejor para la vida? La capacidad de querer lo que tienes. Pretender que puedes obtener lo que quieres o querer lo que tienes. Bueno, pues Diana. Sí. Soy familiar de adictos, estoy afectada con la enfermedad. Fíjate que yo ahorita reflexiono en mí, en todo lo que ha pasado, y pues es muy difícil. A mí me lo decían en mi grupo. Yo asisto a grupos de familia, ¿no? Yo ahí había escuchado a alguien que en algún momento dijo: bendita, así lo dijo, adicción de mi familiar. No, pues esta se deschavetó, ¿no? Sí, lo que no queremos como mamás, ¿no? Y yo también perseguía esa ilusión que mis hijos dejaran de consumir, pero era una ilusión, porque hoy ya se dio, y yo sigo igual. Bueno, ¿a qué me refiero con que sigo igual? De repente no puedo detener este impulso, ¿no? Ahorita mi hijo nos venía platicando, ¿no? Sus proyectos de vida, así, ¿no? Y yo de repente no puedo detener el impulso mental de decir: dile que se va directo a partirse la madre, ¿no? Dije, dije, a ver, tranquila, calmada. A ti alguien, tu papá, te lo dijo, tu papá te lo advirtió varias veces en estas situaciones. ¿Hiciste caso? No. Ah, pues déjalo igual, ¿no? Y entonces yo empiezo a recordar, y me digo: además es necesario, en tu vida fue necesario. Lo marca perfectamente el primer paso, que es extraordinario. Solo el dolor, y como dijiste ahorita, ¿no?
Hoy sí lo puedo decir, estoy complacida. La visión de mis 3 hijos me llevó a encontrar algo que yo me imaginaba, que tiene una riqueza, como lo dices, y yo que siempre estaba preocupada por la provisión, y que no, y que sí, que trabajar, y que buscar, y que, como loca, ¿no? Diciendo, pues que lo que hay que buscar es la provisión, un buen marido, un buen auto, un buen trabajo, y entonces cuando mi mente, todo esto, los 12 pasos empiezan, grupo, literatura, hijo, padrino, empiezan y yo empiezo a dejar que entre, pues empiezan a detener esas cosas aquí en mi mente y me dicen cuál es el código al que te lleva. Dice ayudar a otros. Para mí es un momento inentendible, ¿no? Para mí los ayudo. Yo creía que ayudarlos era ahora todo para los demás y yo no importo. Y no, equivocada también, no, equivocada. Me dice la primera tradición, nuestro bienestar, no dice el bienestar de todos los demás, o no nada más el tuyo, dice nuestro, donde yo estoy incluida. Entonces yo logro ver que este programa se está convirtiendo en mi vida algo mucho más allá de mi entendimiento, algo que ni todo mi razonamiento alcanza a entender en la práctica lo que esto representa, ¿no? Vivir hoy con un hijo que no consume, ¿no? Lleva 2 años sin consumir, pero que pues hoy no, por el momento decidió dejar la lectura y asistencia a grupos, pues es como les decía yo, como la montaña rusa de bajada y sin cinturón. Dije, no, esto no es cabrona que no consume, pero seguía yo viéndolo a él, y esto poco a poco me empieza a enseñar. Ese muchacho me ha enseñado mis debilidades, y me está ayudando a ser una persona como yo no me imaginé que pudiera. Y todos los demás me dicen cuando yo, ¿qué sucede cuando estoy enojada? No hay para dónde hacerme, ¿eh? Les impuse exigencias que no están cumpliendo, nada. Y entonces ahorita yo veía a mi hijo, no dije, ¿por qué ya vengo así como que le quiero decir, hijo, más directo, tantito la mano? Dije, pues esas exigencias que le colgaste, de buen hijo, de estudia, trabaja, ten un buen plan, pues ya te las está echando a perder. Además, Ana, él va a hacer exactamente lo que él decida y quiera, como lo hiciste tú. Exactamente. Pues así está. Hoy este programa lo que me ha dado es, y me da cada vez que mi mente se va, compañero, se va. No hay más que la ayuda a otros, de tener y entender, dice ahí, estoy aquí para desarrollar, ¿no? Lo que él tiene para mí. Y yo como que decía, pues sí, lo que tiene para mí es, pues sí, ¿no? Ya te sentir bien. No. Y hoy empieza a calmarse mi mente, a tener estados como jamás me había imaginado, de calma. Y es a diario. También ya entiendo esa parte, ¿no? Yo creía que como había logrado ciertas situaciones se habían dado, ¿no? En cuanto a la adicción de mis hijos, yo en algunas cosas he logrado ponerme límites yo. Pues bueno, en esta casa no viven los que consumen, hasta Dios. Dije, ya la hice. No la has hecho, porque cada día yo me levanto, de veras, y no se crean que me digo, ay, tengo un bombonzazo que no tiene problemas económicos, que ve por mí. Ay, tengo casita. Ay, qué bien. No, yo me despierto y ya, ¿qué dice? ¿Cómo? Mi mente, en cuanto abro los ojos, no, tengo que tomar estas prácticas para empezar a detener la mente, ¿no? Y decir, a ver, tranquila, aquí estás, hoy. Empiezo a reconciliarme con ese pasado, pero hoy, no con ese pasado allá. Hoy, o sea, empieza a ver ese deseo, ¿no? Son intentos, pero no lo logro sola, sí lo sé claramente. Si yo me llevo toda esta literatura a mi casa, como le hacen muchas que llegan llorando, ¡ah! No, dije, así llegué yo,
dramática, mi hijo, ay, mis hijos, los tres, ¿no? Dramática, soy, o sea, no sé si sea así también con ustedes, pero de veras llegan en un drama de, se está muriendo esta mujer, pues hay que ponerle, ahí mismo hay que aprender a ponerles un suerito o algo porque llegan, que nomás las veo, ¿no? Lo único que podemos hacer en ese momento es, bueno, pues abrazarlas, decir tranquila, ¿no? No se detienen las preguntas, lo interno, lo saco, ya va a salir, está bien, bla, bla, bla. Ay, respiro, ¿no? ¿Qué crees? No te puedo decir. Ni siquiera te puedo decir si tu hijo va a vivir. Porque no sé ni si van a vivir los míos. No sé, es algo que me sucede. Y parece que no les estoy hablando, ¿eh? Me dicen, sí, está bien, pero ¿lo saco? Ok. A ver, compañerita, así, así. Ay, sí, ya te entendí. ¿Lo saco o no lo saco? Bueno, sí, compañera, por eso, mira, ven, siéntate aquí, tranquila. Ay, sí, ya me calmé. Oye, ¿lo saco? Ay, cabrón. O sea, sí logro ver, mi literatura dice que somos tan compulsivas para resolverles a ellos como un adicto al consumo. Y entender a mí eso ha sido doloroso y yo también quiero evitar el dolor. Al principio me dijeron, ¿segura que te preocupan tus hijos? Digo, ay, sí. Y poco a poco me ayudaron a ver que no es cierto, que lo que no quiero es sufrir, que esa es la verdad, que no es que ellos, su consumo, me esté doliendo. Y eso a mí me dolió más pensarme, ay, tú de verdad no me interesan mis... Ay, pero si los traje en el vientre, pues no, fíjate que no. Me gusta como la fuerza que tiene también los 12 pasos para nosotras no es diferente a la fuerza de los pasos que ustedes, porque está adaptado nada más. Y es que el problema es el mismo, ante otra cosa. Ahorita decía Miguel de los planes, de planear, ¿qué es la vida? Lo que sucede mientras tú haces planes, ¿no? Ahora, lo que tú me estás diciendo, ayudar a otros es una oportunidad imprescindible para dejar de dirigir nuestra atención hacia, entre comillas, nuestros propios problemas, que nos brinda la oportunidad de seguir hacia adelante y aclarar para qué estuvieron ahí, para qué estuvieron para obtener lo que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, dice, ya sabemos que problemas en esa otra dimensión donde procuramos movernos, no hay problemas, hay situaciones a manejar. Creer que, por ejemplo, que el pasado es más importante o el futuro más importante, partes de un error fundamental, porque lo único que existe es el presente, eso no lo entiende la mente. Todo esto de lo que estamos hablando no lo entiende la mente, ¿no? El pensar fragmentadamente en un momento de determinada perspectiva, pues nos aísla. Buena suerte, mala suerte, siempre es buena suerte. Dejamos que sea él quien decida, ya sabemos cuál es su decisión. Siempre ocurre lo correcto y todo suceso es una ayuda, ¿no? Pero para eso hay que dejar caer todos esos condicionamientos que tenemos. Si tengo tal cosa, voy a estar bien. La hemos tenido y muchas veces es cuando hemos estado peor. De eso hablábamos ahorita, ¿no? De los que van a recuperarse a Oceánica y están pagando cantidades fabulosas allá y todavía tienen la gran oportunidad de seguirse dando en la madre, ¿no? Yo cuando mejor economía tuve, pues me alcanzaba y para no ver mi verdad, ¿no? Acá el pensamiento del día, compañeros, para no ver mi verdad. Dice, un adicto soporta una espantosa carga sobre él. ¿Qué carga coloca sobre nuestros hombros la mentira? El consumo hace embusteros de todos nosotros los adictos. Con objeto de obtener la sustancia que necesitamos, tenemos que mentir a todas horas. Tenemos que mentir sobre dónde hemos estado y lo que hemos estado haciendo. Un hombre que está mintiendo está vivo a medias solamente
a causa del constante temor de ser descubierto. Cuando usted llega a esta comunidad al principio de buscar la salida, dice aquí, y se torna honrado, se acerca a la verdad, aquella terrible carga de la mentira cae de sus hombros. Me he librado yo de esta carga de la mentira, y ya les digo que muchas de estas lecturas nos hablan de las consecuencias o de lo que acompaña la actividad adictiva. Pero aquí hay una mentira más lamentable y más pesada de llevar. La mentira de que yo puedo continuar como estoy, compañeros. La mentira de que yo estoy en lo correcto. La mentira de que yo sé cómo son las cosas. Sí, Rafa. Sí, buenas tardes, soy Rafa Alcohólico. Bueno, a mí me ha costado verdaderamente mucho trabajo. Hablaba ahorita en varias de las lecturas Tavo, de estos condicionamientos que son tan fuertes en la sociedad, que de hecho me los han inculcado desde chamaco, mi misma familia, o sea, ni siquiera enemigos, ¿no? Mi familia me ha dicho, estudia hijo para que triunfes, para que salgas en la vida, mira cómo tu tío fulano, mira cómo mexicano, mira cómo perengano, pegasoleado, ¿no? Y una mente así llena de estas, vas a la escuela y no, pues te ponen peor, ¿no? Ya sea que sobresalgas o no sobresalgas, te ponen una etiqueta y bueno, pues yo me imagino estos condicionamientos como millones de etiquetas puestas en mi cerebro, pero con un pegamento de sepa la chingada con que los pusieron, que de veras arrancarte una etiqueta duele, ¿no? Hay unas que gracias a Dios, porque no puedo decir que gracias a que entendí, porque estas cosas, aunque se entienden intelectualmente, sales allá afuera y la gente rápido te apabulla con, no, usted está loco y usted quién sabe qué piensa, ¿no? Pero por ejemplo, la mentira esta de la inteligencia. Es que eres bien inteligente. Como me han roto los hijos. Y yo, obviamente que la creo porque a todo mundo dice, ¿verdad? Pues nada más tengo que recurrir a esta chulada que está dentro de mí para resolver este problema. Ya me tienen preguntándole a la inteligencia, ¿qué hago? Y la inteligencia no se cansa de darme respuestas. Hazle así. No, le hiciste mal aquí asado. Órale asado, órale cuya, órale para allá, órale para acá, órale para allá, órale para acá. Y me puedo pasar años, preguntándole a la inteligencia qué hacer y la inteligencia contestándome qué hacer. Cuando hablamos ahorita, me gustó mucho esta parte porque cuando se habla del éxito y del fracaso, pero se nos olvida la palabra mundano. O sea, que no lo tomamos en cuenta, esta parte de lo mundano, sino que creemos que el éxito y el fracaso es algo general y no es así. Hay éxito y fracaso. Lo digo porque, por ejemplo, hay éxito y fracaso comercial, hay éxito y fracaso estudiantil, hay éxito y fracaso laboral. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces, hay éxito y fracaso mundano y hay éxito y fracaso espiritual. Entonces yo digo, ¿qué es lo que quieres el día de hoy? O sea, ¿quieres, por ejemplo, para mí que me siento muy inteligente? Fíjense, les voy a platicar un hecho, nada más para que vean a dónde me puede llevar esta inteligencia y yo no lo hago desde hace muchos años. Me dice mi casera, fírmeme por favor el contrato de arrendamiento. Me cae gorda. ¿Por qué? Ni me puedes investigar, pero me cae gorda mi casera. No he encontrado a mi fiador.
Ahí se lo encargo. Sí, cuando vea a mi fiador, se lo dejo. Y cada que me vea alguno de sus empleados, oiga, ¿qué pasó con el contrato? No he visto al fiador. La otra vez le eché una mentira. ¿Qué? Se me cayó al suelo y se llenó de agua. Dígale que me mande otro, por favor, ¿no? Y duro. O sea, mi inteligencia me dice, vas a hacer lo que tú quieres hacer y le vas a dar razones que no te va a poder decir nada. Porque con la no te la puede hacer de jamón. Si no has encontrado al fiador, pues ¿cómo puedes entregar el contrato firmado, no? Si no tienes el contrato, ¿cómo puedes entregar el contrato firmado? Si se te olvidó en la oficina, ¿cómo puedes entregar el contrato firmado? ¿Sí? Bien inteligente. Ahí llego a la casa, y que me encuentro un papel que echaron por abajo de la puerta. Que dice la doctora Palomares que desocupe el departamento, por favor. ¿No? ¿En qué tipo de en qué tipo de tuve la razón, pero ahora ya puse en riesgo el lugar donde vivo. Pero la razón la sigo teniendo, pinche vieja. Entonces me veo así, igual con mi adicción, no le hago daño a nadie, no hago nada más el fin de semana, me lo merezco, ya trabajé toda la semana. ¿No? Hasta que un día me dicen, ¿y esa alfombra es para ti? Te vamos a hacer taquito, ¿verdad? Y voy adentro de la alfombra teniendo la razón. Esto de lo mundano, es terrible que es, ¿no? Me decía un padre, ¿quieres tener razón o quieres ser feliz? Y muchas veces no lo crean y me contesto, quiero tener razón. Muchas veces me contesto, quiero tener razón. Porque tener razón me hace sentir contento. Hijo, no, de veras que... Te digo, y eso pasa en un día... ¿Cuántas veces que no estoy consciente de lo que estoy haciendo? Que estoy cavando un hoyo profundísimo para mi vida y yo ni cuenta me doy. Ni cuenta me doy que estoy viviendo mal, teniendo malas relaciones interpersonales, teniendo éxito mundano, pero a mí me lo dijeron en el principio. Usted tiene una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Me lo avisaron desde las primeras páginas. Y yo sigo de necio queriendo vencerla con una experiencia intelectual. Bueno, se sufre por esta forma necia de vivir. Dicen, eres obstinado hasta el fin. Gracias. Sí, bueno, hablando de inteligencia, pues hay muchos tipos de inteligencia. La inteligencia racional la definió alguien como la capacidad de hacer asociaciones por analogía, pero está la inteligencia motriz, la inteligencia emocional. Ahí parece ser que nos falla mucho, que somos bastante pendejos, ¿verdad? Acá nos ponen como requisito para no tener problemas con la espiritualidad en el apéndice 2, una mente abierta, una mente vacía, para que entre todo esto que no va a entrar por la razón, ¿verdad?
En la vida y aquí no se trata de tener razón o no tener razón, compañeros. No se trata de eso, ¿no? Por aquí encontré una cosa que me dice, una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger. Entre menos sepa una persona, más creerá que sabe. Y entre más sepa una persona, más dudas tiene acerca de lo que cree que no sabe. Eso se le conoce como el efecto Dunning-Kruger. Y había ahí algún sabio, ¿verdad?, que de lo que se daba cuenta, yo creo que entre más sabes, te das cuenta de lo poco que en realidad sabes, ¿no? Por eso de tener una mente vacía, eso de no considerar nuestra mente un instrumento tan útil, ¿no? Por acá nos dice, en cualquier cosa, creación artística, deporte, danza, enseñanza, terapia, lo que sea, la maestría de cualquier disciplina implica que la mente pensante o bien ya no participa o se ha quedado en un discreto segundo plano. Un poder y una inteligencia mayores que tú, aunque en esencia son uno contigo, toman el mando. Ya no hay proceso de toma de decisiones. La acción justa surge espontáneamente y tú no la estás haciendo. La maestría de la vida es lo opuesto del control. Te alineas con la conciencia mayor. Ella actúa, habla y hace los trabajos, ¿no? Entonces, pues es un gran aferramiento que tenemos durante toda la vida, la importancia que le damos a tener la razón, ¿no? Es otra forma de construir un falso yo, identificarnos con nuestro punto de vista y tener el interés de que ese punto de vista prevalezca, ¿verdad? De que lo que nosotros decimos sea lo que se tome en cuenta, ¿no? Y sobre eso pues no tenemos ningún control, ¿no? Acá nos movemos en un cambio completo, en un mundo completamente, la lógica de esto es completamente distinta a la lógica mundana en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en eso de pasar del egoísmo inteligente al egoísmo estúpido, o dónde ponemos la atención. Por ejemplo, si nuestra atención está más en lo que se tiene que en lo que no se tiene, que en lo que nos falta, surge la gratitud. Si la atención la ponemos más en lo que nos falta que en lo que se tiene, surge la frustración. ¿Y dónde ponemos la atención? Ya por condicionamiento, compañeros. En lo que no tenemos, y de ahí surge la frustración. Y siempre es mucho más lo que tenemos que lo que no tenemos, compañeros, ¿no? Dice, si algo no te gusta, quítale su único poder, tu atención. Por acá tengo otra. Dice, todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario preocuparse por lo que vas a recibir. Mejor preocúpate por lo que vas a dar, ¿no? ¿Y cuál es nuestra preocupación? Lo que vamos a recibir, ¿verdad? Y lo que recibimos, compañeros, en la lógica espiritual, que es la lógica que opera realmente, ¿verdad? Lo que recibimos es función de lo que damos. Entonces, ¿en qué debemos estar atentos? En lo que damos, porque de ahí es de donde depende lo que recibimos, compañeros. Claro que eso no cuadra, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es vivir bien, quiero tener dinero y no quiero yo cómo no dinero voy a recibirlo. Y ahora otra cosa. Todo esto que estamos diciendo no lo vamos a creer ni porque lo leamos aquí, ni porque nos lo diga alguien, ni nada de eso, sino porque lo vivamos, compañeros. Y solo viviéndolo podremos darnos cuenta de que es cierto. Sí, hijo. Buenas tardes, alcohólico adicto. Esa parte de los condicionamientos es tan importante, ahora sí que, valga la redundancia, el mundo mundano. Hace poco, bueno, en este transcurso del tiempo que llevo estando afuera, me he dado cuenta de muchas cosas de las que aquí
estaba aprendiendo, ¿no? Y no he dejado de ver los videos, ¿no? Y independientemente de eso, he estado apoyándome con alguna otra literatura por ahí. Y leí un relato, una historia de una persona que llegaba a su casa y encontraba afuera kilos y kilos de estiércol, ¿no? Casi en su mera puerta, ¿no? Y había tres opciones, ¿no? Ahora sí que llamar a quien lo puso ahí, pero desgraciadamente no sabía quién lo puso, ¿no? La otra opción era quitarlo él y la tercera opción era buscar quién lo quitara, ¿no? Y él, en cuanto a los pensamientos que él tenía sobre esta vida que va, como dice, más allá del pensamiento, optó por quitarla a él mismo, ¿no? Empezarla a quitar. Le costó mucho trabajo, ¿no? Y ese trabajo que nos va a costar a todos nosotros mantenernos en esto y cada vez más, ¿no? Y al final, cuando terminó, y le costó hasta años quitar todo el estiércol de su casa y del frente de su casa, le costó muchos años, pero sintió una paz interna que nunca la había descrito, ¿no? Y ahí viene también la parte donde dice buenas noticias, malas noticias, ¿no? Afortunadamente ese estiércol que en su momento cuando él lo encontró fuera de su casa, para él se le hizo algo, pues ahora sí que malo de la vida, al final fue bueno de la vida, porque ese estiércol hizo que crecieran nuevas plantas en su jardín, que crecieran con un color mucho más bonito, mucho más colorido, y la gente que pasaba frente a su casa la miraba y veía, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros debemos de poner atención en esas cosas malas que nos pasan, cómo las quitamos de nuestra vida y el resultado que nos trae, ¿no? Y eso pues, lo he estado viviendo en la vida allá afuera, ¿no? Que es donde en realidad tenemos que ir llevando a cabo estos principios que estamos conociendo. Sí, fíjate, todo eso lo tratan de diferente manera. En alguno de los acuerdos, en el libro ese, los 4 acuerdos toltecas, nos hablan de la programación que nos dan. En otra parte, en otra fuente de sabiduría espiritual o perenne, nos hablan de la Matrika Shakti, la base de todos los mundos que la conciencia crea dentro de nosotros son las letras del alfabeto. Las letras y las palabras originan nuestros pensamientos y los pensamientos originan nuestros sentimientos, felicidad o infelicidad, depresión o júbilo, deseo, amor, orgullo, expectativas y celos. Puedes experimentar el poder de las letras por ti mismo. Si te sientas muy tranquilo, notarás cuántas letras y palabras surgen sin cesar en tu interior. Supón que piensas de repente, soy tonto. Las letras se han juntado para formar palabras, las palabras han formado una frase. La frase tiene un significado y el significado crea un efecto. Cuando ese pensamiento pasa por tu mente, sientes dolor. Supón ahora que piensas, soy hermoso. Tan pronto como ese pensamiento pasa por tu mente, sientes felicidad. Así es como las letras crean tu estado interior. Según los sabios del shivaísmo de Cachemira, el poder que da origen a todas esas letras y palabras se llama Matrika Shakti, el poder inherente a las letras del alfabeto. Y la palabra sánscrita Matrika significa letras. La Matrika Shakti es una forma de la conciencia universal y ese poder es responsable de toda la agitación de la mente. Funciona dentro de nosotros día y noche, creando innumerables mundos de sentimientos y pensamientos. Día y noche la conciencia individual se mueve por esos mundos interiores sintiendo dolor y placer. La Matrika Shakti es el origen de nuestro sentido de individualidad y separación. Uno de los aforismos de los Shiva Sutras lo explica así: el poder del sonido inherente al alfabeto es el origen del conocimiento limitado. A causa de las ideas creadas por la actividad de la Matrika Shakti, nos hemos llegado a considerar seres individuales e imperfectos y no el ser omnipresente. Hemos llegado a ver dualidad en el universo en vez de darnos cuenta de nuestra unidad. Nos hemos convertido en autores de acciones limitadas
en vez de experimentar nuestra omnipotencia. Así la matrika Shakti es la responsable última de nuestra condición de esclavos, pero cuando esto se entiende, la misma matrika Shakti que limita nuestra conciencia puede también ayudar a expandirla. Así como nuestros pensamientos pueden debilitarnos y humillarnos, también pueden fortalecernos y acercarnos al ser. Si nos seguimos considerando miserables, insignificantes y débiles, permaneceremos atados. Pero si nos consideramos a nosotros mismos y al universo entero como la conciencia pura, si continuamente nos concebimos como el ser y repetimos el mantra del ser, entonces estamos usando la matrika Shakti para que nos ayude a experimentar nuestra verdadera naturaleza. Si entendemos cómo funciona la matrika Shakti, podemos librarnos de ella con mucha facilidad. Muchas personas confunden los cambios que suceden en la mente con el ser, y por eso la mente las lleva de acá para allá. Pero aquel que entiende el juego de la matrika Shakti sabe que cuando su mente está agitada no es él quien está agitado. Se da cuenta de que la turbulencia de la mente es solo el juego de la matrika. Se identifica con el observador interior, el testigo de la agitación, y simplemente observa desde lejos las incesantes actividades de la matrika. Estabiliza su mente y convierte sus malos pensamientos en buenos. Con ayuda de la Kundalini despierta su mente, se vuelve hacia adentro y se aquieta. Entonces el ser se le revela por sí mismo. Ahorita leí una cosa que decía obstáculos al desarrollo transpersonal. La sociedad apoya el desarrollo de lo preconvencional a lo convencional, lo que decía ahorita Rafa, de la escuela y del estudio luego dice, o incluso suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo que va más allá, que es el que nosotros obtenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría que va más allá, la postconvencional, puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales. Los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad o que nuestro grupo es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades. Entonces, aquí nosotros cuando salimos de aquí, compañeros, tenemos que salir con la suficiente fortaleza para resistir las presiones externas que nos jalan otra vez hacia los condicionamientos, ¿no? Pues tú ya no estás sin consumir, ya ponte a hacer algo. Ya teníamos un cuate aquí que su papá era director de un banco, yo trabajé en ese banco. Entonces ese cuate lo querían meter a trabajar en algo de alguna cuestión financiera. Ellos están dedicados a los futuros y los derivados y no sé qué. Y un día recibí en mi teléfono el mensaje de que él ya tenía el tubo, que ya nomás le faltaban los garbanzos. Y un día llegó aquí y se había dado un balazo. Él me dijo que había sido por accidente, ¿no? Confundir la productividad con la fecundidad, compañeros. En el mundo espiritual es la fecundidad, dar frutos. Y no la productividad. No somos no somos el invento ese de Ford, que fue la producción en serie con las máquinas esas transportadoras y esas cuestiones, ¿no? Sino producir, ser de utilidad para los demás, ¿no? Ahorita Anita hablaba de la primera tradición. Lo que aquí estamos logrando, compañeros, es tan importante, ¿verdad?, que la necesidad de poder permanecer unidos en esto debe tener la preferencia, ¿verdad? Debe tener la preferencia. Si yo valoro adecuadamente, ahorita les decía, ¿en qué ponemos la atención? ¿En lo que tenemos o en lo que no tenemos? Ahorita tenemos algo que creíamos imposible tener, hablando ya en específico del consumo. Ahorita no tenemos el consumo, tenemos el no consumo. ¿Está puesta nuestra atención en eso que tenemos? ¿O ya está puesta nuestra atención en otra cosa? ¿En que no? Y es lo que hacemos siempre, ¿no? También otra cosa.
¿qué les importa más a ustedes? ¿Que alguien esté en desacuerdo con ustedes o estar ustedes mismos en desacuerdo con ustedes? Yo les pregunto comúnmente esto y todos me responden que lo que les preocupa más es que estén en desacuerdo alguien con ustedes y no nosotros mismos en desacuerdo con nosotros, ¿no? Poder cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Buscar un bien. Hablábamos del amor incondicional, ¿no? Dice la oración de San Francisco: concédeme amar y no ser amado, ¿no? Y dice, pues ¿cómo? Pues eso no funciona, ¿no? Esa es la satisfacción de tu poder cumplir con algo que está en ti, ¿no? Es ya no depender, como la dependencia, de la confianza de esa dependencia. El día 1 de enero, aquí trae una lectura en mis reflexiones que está bonita. Dice, yo soy un milagro, confío. No les digo en quién para que no se me van a decir cómo voy a confiar en ese, no. Confío en el todo, en la verdadera inteligencia, ¿no? Confío y dependo de él, ¿no? Nada de que dice ahorita y debido a esto estoy bien. Ya no me estoy dañando ni dañando a los demás. Confío y dependo, ¿no? Dice ahí el mantenimiento de nuestra condición espiritual. En cada cosa que vivamos, entender que Él es el que determina que lo vivamos. Y tenemos tal confianza, ¿verdad? Que aunque de momento, decía Anita ahorita, cómo a partir de algún problema de la adicción de los hijos, y eso luego suele suceder, eso cambia, ¿verdad? Buena suerte, mala suerte, quién sabe, eso cambia y muchas veces hace que cambie toda la familia, todo el núcleo familiar, ¿no? Y acá donde les leí esto del mantenimiento de nuestra condición espiritual, que es mantener en control, mantener nuestra enfermedad controlada. Sí tengo una enfermedad, pero tengo una opción de cómo vivir atendiendo mi responsabilidad para conmigo mismo y para con los demás, que es el mantenimiento de mi condición espiritual. Entonces aquí me dice en la página 78, ¿quién puede decir, hágase tu voluntad, no la mía? Y no como dándole un permiso. Se hace tu voluntad y no la mía. Y eso me proporciona seguridad. ¿Ah? ¿Quién puede decir, cómo puedo servirte mejor? ¿Quién puede decir, hágase tu voluntad y no la mía? A ver, jueguen ustedes con su voluntad. Su voluntad los jala. Que se haga mi voluntad. Y tú tienes el poder de que esa determinación se lleve a efecto, no lo tienes. Pues vas a estar en problemas, mijo. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Pues entonces les agradezco mucho, compañeros.